¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar algunos problemas de circuitos resistivos con capacitores y carga y descarga. Bueno, empecemos. El primer problema dice que en el circuito que se ilustra tenemos una resistencia 1 de 10 ohms, una resistencia 2 de 4 ohms, una resistencia 3 de 10 ohms y el capacitor tiene una capacitancia de 2 microfaradios. Determina la diferencia de potencial en terminales del capacitor después de que el interruptor S haya permanecido cerrado durante un largo tiempo. Bueno, pues lo primero que debemos hacer es entender que el circuito se tiene que redibujar con la condición definida, que es que ha pasado un largo tiempo. ¿Qué significa eso? Que el capacitor ya se saturó, quedó completamente cargado y entonces impide que se muevan en esa parte del circuito electrones. Al impedir el movimiento de los electrones, podemos redibujar el esquema del circuito como un circuito abierto. Retiramos momentáneamente del esquema al capacitor. No se ha quitado del circuito, pero para el análisis es válido. Bien, pues observamos que se trata de dos resistencias en paralelo, la de 10 y 4 ohms. Simplificamos esas resistencias, la multiplicación de ellas, 4 por 10, entre la suma que es 14. Nos da una resistencia equivalente de 2.86 ohms. Queda conectada con una resistencia de 10 ohms y la fuente que se mantiene de 10 volts. Simplificamos nuevamente el circuito, sumando los 10 ohms con los 2.86 ohms y tenemos un circuito muy simple de una fuente de 10 volts que alimenta a una resistencia de 12.86 ohms. Si queremos calcular la corriente que pasa a través de ese circuito, pues simplemente sería el voltaje entre la resistencia. 10 volts entre 12.86 ohms nos da 0.78 amperes. Esa corriente es la que entrega la fuente. Bueno, si queremos encontrar el resto de las corrientes y voltajes dentro del circuito, que ese es nuestro objetivo, tendremos que irnos regresando en el circuito. Bien, esa resistencia de 12.86 proviene de la conexión en serie. Una conexión en serie debemos recordar que comparte la misma corriente. Vean, es el mismo lazo. Por lo tanto, la corriente de 0.78 amperes recorre tanto la resistencia de 10 ohms como la resistencia de 2.86 ohms. Eso quiere decir que puedo obtener el voltaje en terminales de la resistencia de 2.86. Resistencia por corriente es igual a voltaje. Se sustituye la información y obtenemos un voltaje de 2.23 volts en terminales de la resistencia de 2.86. En realidad también podríamos ya calcular el voltaje en terminales de la resistencia de 10 ohms. Nos tenemos que dar cuenta que la fuente eleva hasta un voltaje de 10 volts y esos 10 volts tienen que caerse en las dos resistencias. Ya encontramos cuánto voltaje se cae en terminales de 2.86 ohms, que son 2.23 volts. Por lo tanto, el voltaje que debe caerse en la resistencia de 2 ohms es de 7.8 volts. Si sumamos ese 7.8 más los 2.2, son los 10 volts de la fuente que alimenta. Pueden hacer la operación. Sería voltaje es igual a la resistencia de 10 que multiplica a la corriente de 7.78. Eso nos da 7.8 volts. Bueno, esos pasos intermedios que no necesariamente me llevan a la pregunta o a responder la pregunta, pero sí me son útiles para ir comprobando que voy resolviendo correctamente el problema. Ahora identifiquemos que esa resistencia de 2.86 proviene de la formación de dos resistencias en paralelo, la de 4 y 10. Una de las propiedades o características de las resistencias conectadas en paralelo es que comparten el mismo voltaje.
Si comparten el mismo voltaje, entonces el voltaje en la resistencia de 4 ohms es de 2.23 volts. El voltaje en terminales de la resistencia de 10 ohms es 2.23 volts. Y el capacitor también está conectado en paralelo con la resistencia 3. Por lo tanto, también el voltaje en el capacitor debe ser de 2.23 volts. Y así es como encontramos la respuesta al inciso A. Inciso B. Determine la energía almacenada en el capacitor cuando el interruptor S ha permanecido cerrado por mucho tiempo. Entonces, si el interruptor ha permanecido cerrado por mucho tiempo, pues quiere decir que ya no estamos analizando el transitorio, no estamos analizando ni la carga ni la descarga del capacitor. Simplemente habría que aplicar la ecuación de 1/2 por el voltaje al cuadrado por capacitancia, o también podría quedar como 1/2 de la carga por el voltaje, o 1/2 de la carga al cuadrado entre la capacitancia. Descartamos los que contienen carga, porque bueno, pues no me conviene tomarlas porque no conozco la carga, ¿verdad? Ya conozco el voltaje, conozco la capacitancia, directamente sustituyo la información y esa es la energía que está almacenada. ¿Sí? Son 4.94 microjoules. Para el inciso C dice, después de que se abre el interruptor S, ¿cuánta energía se disipa a través de la resistencia 3? Entonces, bueno, veamos. Se abre el circuito, es decir, queda la fuente volando, ya no puede suministrar corriente. Y la resistencia 1 también queda volando, es decir, toda la energía que entrega el capacitor, pues no va a llegar a la resistencia 1, porque la corriente ahí ve un circuito completamente abierto, en el cual pues no va a circular corriente. Al no circular corriente, pues no hay una potencia que se pueda disipar a través de ella. Entonces, redibujo mi circuito y únicamente tenemos dos resistencias, la resistencia 2, la resistencia 3, que alimenta a mi capacitor, que ahora ese capacitor al descargarse actúa como una fuente de voltaje, pero es variable, no es una fuente de voltaje constante. Como nos piden que encontremos cuánta energía se disipó a través de la resistencia 3, pues tendremos que tomar alguna definición. ¿Qué tal? La de potencia es igual a el diferencial de la energía respecto al tiempo. De ahí podemos despejar, y la energía la encontramos como la integral de la potencia con la que se está disipando la energía en la resistencia, diferencial de tiempo. Potencia, recordar que es corriente por voltaje, o voltaje al cuadrado por resistencia, o resistencia por corriente al cuadrado. Cualquiera de ellas me es útil. Sin embargo, me conviene usar la de voltaje con resistencia. Nos quedaría la integral del voltaje al cuadrado entre la resistencia, diferencial de tiempo. Sé cómo se comporta el voltaje en la descarga de un capacitor. Es el voltaje máximo E a la menos T entre tau, todo eso al cuadrado, entre R3, diferencial de tiempo. Recuerden que la constante tau es la resistencia por la capacitancia, una resistencia equivalente en la que se está descargando. Continuamos desarrollando la integral, y lo que es constante lo sacamos de ella, que es el voltaje máximo, que da al cuadrado, recordar eso. Resistencia 3 también es una constante, y me queda únicamente la integral de E a la menos T entre tau, recordar que está al cuadrado por propiedades de exponentes, pues nos quedaría como 2 veces, y desarrollo el tau, que quedaría como R por C, diferencial de tiempo. Los límites de integración, pues como me pregunta el total de la energía disipada, pues tomamos el tiempo igual a 0 cuando se abrió el interruptor,
y podríamos integrar durante todo el tiempo hasta infinito, ¿no? Bueno, pues resolvemos la integral y nos queda menos de la integral. B al cuadrado entre R3, y de la integral proviene esa R por C, que es la tau. Recordar que esa R es una R equivalente entre 2, E a la menos 2t entre RC, evaluada de 0 a infinito. Evaluamos en los límites. E a la infinito es 0, E a la 0, perdón, E a la menos infinito es 0 y E a la 0 es 1. Entonces se quita el negativo y nos queda únicamente B cuadrada entre R3, R por C entre 2, donde R, les comento que es la resistencia equivalente, son dos resistencias conectadas en paralelo. Las simplificamos. Cuando únicamente son dos resistencias, pues podemos hacer la multiplicación de ellas entre la suma, o podríamos hacer el paso completo, que es 1 entre R2 más 1 entre R3, todo eso al inverso. Nos seguiría dando el mismo 2.86 ohms. Sustituimos pues la información, 2.23 volts al cuadrado, que fue el voltaje con el que terminó de cargarse el capacitor, entre 10 ohms, 2.86 ohms, que es la resistencia equivalente, por la capacitancia, que es de 2 por 10 a la menos 6 faradios, entre 2, nos da un total de 1.42 por 10 a la menos 6 joules. Bueno, yo sé que la energía total que se almacenó en el capacitor fue de 4.94 microjoules, y acabamos de obtener 1.42. La diferencia seguramente se estará disipando a través de la resistencia 2. Podríamos comprobarlo, ¿no? Si quieren, hagan ahí el cálculo a mano. La misma forma de integral, lo único que cambiaría es en la sustitución de la potencia, que es el voltaje al cuadrado, ahora sería entre R2. Mi ecuación ya resuelta con la integral quedaría como voltaje al cuadrado por resistencia equivalente por capacitancia entre R2 por 2 en el denominador. Pueden hacer la operación y van a ver que la suma de las energías es la energía total que se había acumulado en el capacitor. Bueno, entonces pasemos a otro problema. Dice: considere el siguiente circuito eléctrico R1 igual a 8. Ahí hay un error, seguramente el lector de texto de mi equipo cambió el símbolo. Se trata de ohms. Aquí son ohms. R2 de 10 ohms. Una fuente 1 de 6 volts. Una fuente 2 de 8 volts. Nos piden calcular el valor de la potencia eléctrica que se entrega a R1. Este es un problema de aplicación de leyes de Kirchhoff de voltaje. Entonces, para leyes de Kirchhoff de voltaje necesitamos seleccionar la dirección de la malla con la que desarrollaremos la ecuación, y también plantear la dirección de una corriente. La dirección de la corriente, ¿qué les parece si la hacemos saliendo de la fuente 1? Y entonces con eso ya es suficiente para plantear nuestra ecuación. Vean, partiendo de la fuente 2, la dirección de la malla sale por la terminal negativa, por eso ponemos menos E2. Después nos topamos con la resistencia 2. La dirección de la malla va hacia arriba, la dirección de la corriente que pasa a través de esa resistencia va hacia arriba, le corresponde un signo negativo. R2 por la corriente, acuérdense, es una suma de voltajes, resistencia por corriente es voltaje, entonces así es como queda. Pasamos a la fuente 1, la dirección de la malla sale por el positivo,
por lo tanto lleva un signo positivo. Y después nos topamos con la resistencia 1, la dirección de la corriente va hacia abajo, la dirección de la malla hacia abajo, como van en la misma dirección, entonces van con signo negativo, y el voltaje que cae en esa resistencia es resistencia por corriente. Llegamos al punto del que partimos, esto es igual a 0. Y lo que corresponde pues es despejar para corriente, que es el único dato que no conocemos. Sustituimos la información y encontramos que el valor de la corriente es menos 0.11 amperes. Nos dio negativo, no pasa nada. Ese negativo lo único que representa es que la dirección de la corriente debe ser en realidad en el otro sentido, pero la magnitud ya está bien. Si volviéramos a plantear las ecuaciones con esta dirección, lo único que vamos a encontrar es que la corriente es de 0.11 amperes positivo. Nos pide que encontremos la potencia. Bueno, pues entonces la potencia que se entrega o que se está disipando en la resistencia 1 sería esa resistencia por la corriente al cuadrado, es decir, 8 por 0.11 amperes al cuadrado nos da 97 miliwatts. Pasemos a un último ejercicio. Dice que un capacitor eléctrico en un circuito RC se carga el 60% de su valor máximo en 0.2 segundos. Nos piden determinar la constante de tiempo de este circuito. Empezamos por plantear la ecuación de carga de un capacitor en un circuito RC. Sería igual a Q de T igual a Q máxima, que multiplica a 1 menos E a la menos T entre tau. La información del problema es que el 60% de la carga máxima lo hace en un tiempo de 0.2 segundos. Sustituimos esto en la primera ecuación de la siguiente forma. 0.6 Q máxima es igual a Q máxima 1 menos 0.2 entre tau. Se eliminan las Q máxima y lo único que queda por hacer es despejar para tau. Entonces pasamos de un lado Euler elevado con menos 0.2 entre tau y del otro lado 1 menos 0.6. No, aplicamos logaritmo natural y nos queda como 0.2 entre tau es igual al logaritmo natural de 0.4. Despejamos y nos da que la tau es de 0.218 segundos. Bueno, esos son todos los problemas que por esta ocasión resolveré. Muchas gracias por ver el video y hasta pronto.